Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Tenemos a Sergio Cedeño, fue diputado, fue alcalde por su provincia, San Pedro de Macorís. Muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Usted fue una de las primeras personas, si no el primero, que apuntó a que detrás de la muerte de los dos comunicadores de San Pedro de Macorís estaba todo el tema vinculado al CEA. Correcto. Antes de que el presidente de la República dictara un decreto nombrando una comisión y también suspendiendo al director del CEA, que es compueblano suyo, porque es de ahí de San Pedro, el señor Pepe Domínguez. El señor Domínguez dijo que él no entendía por qué razón querían vincular al CEA en un asunto que era como particular, porque a fin de cuentas... Como de orden público o delito común. Sí, que eso era, habían ido ese tipo, mata a dos locutores, intenta matar a la secretaria, pero que eso no vinculaba al CEA, que por qué meter al CEA en eso. Me gustaría que usted le contara a la gente por qué usted considera, y finalmente toda la investigación conduce hasta ahí, que el CEA sí tuvo que ver en esta tragedia. Claro, al inicio de la tragedia, yo me enteré apenas 5 minutos después de haber ocurrido, porque alguien que estaba en el centro comercial me llamó. Yo elaboré un conjunto de teorías y apuntaba a la última, que podía ser un lobo solitario entre las 4 teorías que planteé que pudieran ser móvil del crimen. Pero finalmente, con los datos que me iban llegando, con las informaciones, conversando con amigos dentro de la misma emisora, locutores que tenemos relaciones de amistad de muchos años, al igual que tanto con Leo Martínez como con Luis Manuel Medina, yo tenía una relación de amistad de muchos años. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? Y fue lo que yo dije cuando anuncié que había un entramado de corrupción del CEA tras la muerte de estos comunicadores. Este joven, ya no tan joven, Joselito, que se llama José Rodríguez, adquiere 45 tareas de tierra en un batey que le llaman Jaguar, que eso pertenece a Ramón Santana, camino hacia La Romana, después que uno cruza el puente, frente al hotel que está Bahía Príncipe, de los hoteles de Bahía Príncipe, hacia la izquierda, penetra a ese lugar que hay una tierra que hace tiempo vienen disputándose mucha gente. Bueno, él compra 45 tareas para un play porque él tiene más de 8 años con una liga infantil cuando viene de Estados Unidos a vivir de nuevo a San Pedro de Macorís. En ese proceso de adquisición de la tierra, vende una casa en $1 millón de pesos y lo aporta prácticamente en dinero para la adquisición de la propiedad. Bueno, pues comienzan a darle larga, comienzan a tener dificultades. El día antes de la tragedia, el lunes, él vino al Consejo Estatal del Azúcar. ¿El día antes vino? El día antes vino al Consejo Estatal del Azúcar a reclamar que le entregaran el dinero, pero una semana antes le habían prestado equipo pesado, o público, esos equipos pesados, y cuando fue a limpiar el terreno, pues se encuentra con que esos terrenos ya están ocupados por otro dueño. Entonces ahí es que se indigna y dice, bueno, pero déjame verificar en el CEA qué es lo que está pasando. Cuando no le dan solución al problema, 2 semanas antes de la tragedia, el director del CEA fue a una entrevista al programa de Leo Martínez y de Luis Manuel Medina. Y mientras está en medio de la entrevista en cabina, se presenta Joselito dispuesto a asesinar al director del CEA. Yo he dicho que fue un dichoso, porque a quien él iba a matar inicialmente no eran los comunicadores, es al director del CEA, porque ya estaba indignado, porque un hombre que está en la quiebra prácticamente, que vende una casa para desarrollar una granja de peloteros y creyendo que va a resolver su problema por ahí, lo que hace es que se agravan los problemas. Y él consideraba en ese entonces que el director del CEA era el que tenía la capacidad gerencial para resolver el problema. Claro. Y además la había pagado y como se demostró tenía documentos. Sí. Tenía documentos. Pero ahí hay un problema que voy a explicar un poco más adelante. Entonces, cuando uno de los locutores, que me cuenta a mí la historia de la emisora, que no está en el programa de Leo, pero sí participa en la programación general de la emisora, ve el escenario que hay fuera de la cabina con este hombre irritado, en una actitud agresiva y dispuesto a cometer una locura, sale y habla con la persona, le pregunta qué es lo que le pasa, entonces él le explica, le dice, bueno, como aquí hay más funcionarios del CEA, vamos a llamar uno en lo que terminan de entrevistar a Pepe y entonces después hablamos con él a ver qué solución se le puede buscar a tu caso. Efectivamente llaman a otro funcionario del CEA, hablan, lo calman y esperan a que termine la entrevista. Cuando termina la entrevista le plantean el tema a Pepe y entonces él dice que sí, que le van a buscar una solución, pero exigen ahí que participe uno de los comunicadores como una garantía
de que realmente se va a solucionar. Que se va a cumplir. Exacto. Era el conciliador. Exacto, una especie de intermediario. Sí, Exige las partes. el señor Rodríguez. Hay entre las dos partes. O sea, Ok. entre las dos partes. ¿Y eso se acuerda con el director del CEA? Se acuerda con el director del CEA y se acuerda también con el comunicador. Llaman a Leo Martínez y dice, con mucho gusto. Ocurre, y yo dije que habían dado 200.000 pesos, no 119.000 como 119. Eso es lo que dice el CEA transparentado. Sí. Pero ¿qué ocurre? Este muchacho vende por $1 millón de pesos su casa. ¿Dónde está el otro dinero? La gran mayoría lo dio por debajo de la mesa. O sea, él dio dinero por debajo de la mesa. ¿Y se sabe a quién le dio el dinero? A los mismos funcionarios operacionales que están ahí. Porque yo te pregunto, una tierra donde están ubicadas esas, anda alrededor de 10.000 pesos la tarea. Y se la venden a un precio de 3.000 y pico de pesos la tarea. La diferencia de los 7.000, ¿dónde está? Obviamente que cogieron aparte la comisión. ¿Y qué ocurre? En el CEA hay transparentado 119.500 pesos. Pero el resto no está transparentado porque no entra a caja. Entonces, cuando le entregan esa parte, él dura un par de días y después vuelve y dice, óyeme, tú me has ayudado como intermediario a conseguir esto, pero ¿y dónde está la otra parte del dinero? ¿Quién me lo va a entregar? Entonces ahí es que Leo le dice, bueno, yo no voy a seguir intermediando en esto. Yo veo que esto está muy complicado y se desvincula. Él, que era un consumidor diario de narcóticos, era un tipo bipolar, era una persona solitaria que vivía en una pensión. En medio de como de ansiedades y tensiones. Parece que se sintió impotente. Se potenció el problema neurológico. Irritado, le subió la bipolaridad encima y cuando le dijeron que no le iban a seguir ayudando porque no se iban a seguir metiendo en un problema que estaba. Eso fue lo que le dijo Leo a él. Sí. Que esa fue, hace referencia a una discusión previa cuando él llega a la emisora. Claro, porque eso lo comenta a otra persona. Leo. A otra persona. No, yo logré, o Leo. No, el matador. El matador. Yo logré hablar con una persona en la pensión. ¿Usted? Sí. ¿Y qué le dijo esa persona? Y él me contó eso. Que él se sentía irritado, que se sentía no ayudado ya, y que entonces él iba a resolver como sea. Pero además hay otra cosa. Ustedes vieron fotografías de él en cabina que se publicaron en los videos. Sería bueno que pusieran la fotografía, la voy a pedir a ver si podemos tener la fotografía de él para que la gente recuerde. Exacto, lo recuerde. Exacto. O sea, que usted hace referencia. Sí, entonces, cuando él está en cabina, hay otra persona que me llama y me dice, yo estaba ahí porque iba a participar en una entrevista y lo escuché cuando él dijo, ando bebido. O sea que además de la droga, además de la irritación, de la bipolaridad, se había bebido unos tragos. Ahora bien, en muchos casos los consumidores disimulan la asimilación de narcóticos con alcohol. Así es. Toman alcohol para que la gente piense que está borracho de alcohol, no de la otra cosa que es más potente en nivel neurológico. En este caso, obviamente usted hace un planteamiento que está planteando, que dice, bueno, estaban como mediadores. Claro. Me gustaría saber si esa es una circunstancia generalizada, como nos están diciendo, o parece nos están señalando, del CEA en San Pedro de Macorís. El CEA en San Pedro de Macorís es un antro de corrupción. Eso no es nada. Ustedes mencionaban hace un ratito el tema del obispo. ¿Qué fue lo que pasó con el obispo? 3 semanas antes de nombrar a Monseñor Osoria como arzobispo metropolitano, yo estuve visitándolo en su casa y conversamos, porque somos amigos, conversando con él. Y ahí él me hacía el cuento y la historia de cómo le querían quitar la tierra que tenía asignada a la Iglesia Católica. Y yo debo decir lo siguiente, hay un decreto por ahí que ordena ya que lo dejen tranquilo, pero le quitaron la mitad de la tierra. O sea, de la totalidad. ¿Quién es ese que está en pantalla? Porque pusieron una persona que nosotros no sabemos. Ese es PIN. Ese es Pepe Domínguez, el director. Ese es el director. No estamos hablando de él en este momento. Búsquenos a PIN. Ese es el director. Ese es el director, con que tuve problemas. Sí. Pero él, aquí en el obispo denuncia no es a Pepe, el obispo denuncia a PIN. Sí. El obispo denuncia a PIN. Claro. ¿Por qué el obispo denuncia a PIN? Bueno, porque él es el gerente de la inmobiliaria. Por la mano de él es que tiene que pasar obligatoriamente todos los procesos. Pero él lo acusaba de algo muy específico, él lo acusaba de que estaba detrás de las ocupaciones a los terrenos que habían sido, a los terrenos que habían sido donados. Lo acusaba y PIN se defiende. O sea, en ese momento no pasó nada. No, lo único que yo sí puedo decir es que la mitad de la tierra se le quitaron y la cogieron gente del PLD. O sea, le quitaron la mitad a los obispo, como quiera, a la iglesia. Para poder dejar eso así. Ok, monseñor, vamos a dejar eso así, pero usted no va a tener la totalidad, usted tiene que dar la mitad, y la mitad se la repartieron gente del PLD. Tuvo que transarse bajo esa condición para tener la mitad. Para poder conseguir no perderlo todo. Exacto. ¿Cómo va a ser? Así es. Pero hay que tener mucho poder para hacer que el Poder Ejecutivo emita un decreto donde se varía para doblegarle el pulso también a la iglesia. O sea, a ese nivel. A ese nivel estamos hablando.
La iglesia se quedó con una parte, pero no con la totalidad. Tuvo que ceder la mitad a gente del PLD. ¿Y quiénes son esa gente del PLD? Que lo investigue la comisión. Eso lo sabe todo el mundo. Pero además, en San Pedro de Macorís hay varias inmobiliarias hechas por dirigentes del PLD vendiendo solares abiertamente, solares que son fortunas. Yo te preguntaría, el CEA solares que eran propiedad del CEA. Sí, el CEA tenía otra empresa asociada que es Melaza Dominicana, que tenía grandes cantidades de almacenes y que tenía grandes cantidades de tanques. ¿Dónde están esos almacenes? También se han esfumado. Se han esfumado. Almacenes que hoy valen millones y millones y millones, no de pesos, de dólares, por lo estratégico de la ubicación de esos terrenos. Hay un decreto del presidente que designó una comisión para auditar todos los procesos de venta de la inmobiliaria del CEA y se supone que paralizaba las ventas, que es la comisión que dirige Bauta Rojas. Sí. En San Pedro no se paró el negocio. No ha ido todavía la comisión, pero no se paró el negocio. No se paró el negocio. No, siguieron igualito. Siguieron haciendo operaciones. Con lo que hacen es violando una disposición presidencial que es algo muy peligroso. Pero quedan invalidados porque están violando la disposición. Peligroso no, porque no han puesto en entredicho la autoridad del presidente de la República. Todo ese equipo, porque siguieron igualito. Por ejemplo, ese mismo dinero lo devolvieron fue en enero. Entonces, ¿cómo devuelven dinero en una institución que está quebrada? En una institución que no tiene dinero y aparece de repente y le devuelven a alguien rápidamente el dinero. ¿Por qué? Porque devolviéndole esa parte del dinero querían acallar el tema. ¿Cuánto dinero se supone pagó Rodríguez, el suicida, que es otro tema que vamos a hablar, si fue suicida, si usted cree en el suicidio? ¿Cuánto dinero pagó Rodríguez por tener esas tierras? Porque usted dice que dio un dinero por arriba y un dinero por abajo. ¿Cuánto se habla de alrededor de $1 millón de pesos. Eso dice la familia. La familia habló aquí para el programa de Nuria y dijo $1 millón de pesos. Sí, por ahí se habla más o menos. ¿Y cuánto podía costar a final de cuentas con la tasación ese espacio que él compró? Bueno, estamos hablando de 45 tareas de tierra. Ya por ahí no venden por tarea y por metro. Ya, entonces claro, era una buena porción de tierra. Pero lo que él dio acercando que no le iba a dar factura, él sabía que era parte de la tajada del BOA, que él no iba a recuperar, que eso era parte de lo que él se estaba economizando en el precio de realidad. Eso, todo el caso de operaciones allá sabe que es así. Sí. Así que funciona. O sea, así que funciona. Sí. Así funciona. Así que funciona. Te dicen cuesta tanto el libro, pero tiene que dar adicional. Pero además de eso, yo debo decir, hay una brigada del CEA que te hace el empalizar. Si tú no lo contratas a ellos, tiene dificultades. Hay que hacer el empalizar con ese equipo de la... Hay una brigada que es la que hace la mensura, que obviamente es institucional, pero tú tienes que darle también aparte lo de ellos para que vayan a hacer la mensura con rapidez. Y después que te hacen eso, entonces, emitir los papeles... También hay que pagar. Hay que pagar también peaje. Eso es un peaje permanente. ¿Quién es Pin? Yo quiero la foto de Pin para que ustedes nos digan por qué siempre se ha sonado. Eso da para un merengue. Pin, bueno. Pin. Claro, porque pega Pin. ¿Quién es Pin? ¿Cuál es, digamos, con quién es que está pegado Pin? Que todo el mundo, el obispo señala Pin, la gente señala Pin, la gente nos está diciendo, nos mandan datos. ¿Quién es Pin? Usted que en la campaña de Danilo, del 12, la información que yo tengo es que Pin andaba con el presidente para todos los lugares. Okay. Era como parte de la seguridad, que andaba en su vehículo. ¿Y él era rico? No creo. No creo. Una persona vivía en el municipio de Consuelo, creo que vive todavía ahí. Una persona, hasta donde yo lo conocía, humilde en términos económicos. ¿Y que sigue siendo humilde? Eso deben de investigarlo ustedes. Sí. Investíguenlo ustedes, no yo. Que vayan allá, que vean. Sí, la humildad se ve. A mí no me gusta usar la palabra humildad como sinónimo de pobreza, porque la humildad es un valor. Claro. Un rico puede ser humilde, pero bueno. Entonces, Pin y el periodista Medina eran originarios del mismo lugar, claro, Consuelo, se conocían. Sí, claro. En la versión que ahorita lo tocábamos, cuando dan los resultados, al final matan o muere, muchos medios utilizan muere, muere el presunto asesino. ¿Usted cree en la versión del suicidio que han dado las autoridades? Yo no creo en esa versión. ¿Usted no cree? ¿Qué dato tiene usted que le hace pensar diferente? Lo primero, que en la zona donde se comete el asesinato... ¿Es un asesinato? Sí, yo creo que sí. Por más que lo decoren, por más que lo pinten. Él andaba caminando por la calle, hay videos, no sé si ustedes lo han visto también. Hay videos donde él va caminando por ahí, pero había caminado porque hay un problema. Para esconderse hay que tener dinero. Hay que pagar refugio. Porque tú no puedes, y él ya no tenía dinero. O sea, tú no puedes pagar taxi para moverte, para cambiar de ropa, para... Además tenía el pueblo en contra. Exacto. Y un pueblo aireado, loco por encontrarlo. Exacto. Entonces,
él no tenía cómo esconderse. Pero él cómo va caminando ahí. Exacto. Pero antes de usted cerca continuar, recuerde que su bipolaridad lo transformaba en dos personas con comportamientos diferentes. También es posiblemente ahí la bipolaridad estuviera funcionando y perdiera el sentido de la precaución y el temor. Pero el bipolar era él, porque las claro, autoridades no eran bipolares. O sea, se supone que lo estaban buscando. No, te digo que estaba actuando yo quiero con darle un un sentido dato. de no temor a andar en la vía pública, porque él borraba aquella otra personalidad y aquel otro escenario, se comportaba como una persona como el que era inmanejable, como el intocable. Yo quiero ¿Cómo darle se un presentó dato a que la no ha cabina? salido en la investigación. Díganos. Él durmió la noche del asesinato, él durmió en su pensión. La noche del asesinato durmió en su pensión, oigan eso. Que ya a Ella- esa hora la policía sabía quién había Claro, cometido la el Que hecho. sí. fotografía No tenían la circuló. fotografía y tenían una cédula de él, que Sí. porque él entró. Cuando se quitó la ropa Cuando marrón. se quitó, se cayó una cédula, de Sí. una licencia de conducir de Sí. Estados De Unidos. Estados Unidos. Y con eso lo identificaron. Ya la policía sabía quién era a esa hora, porque lo sabíamos nosotros. Y él durmió en su Durmió. pensión, y eso es seguro. Durmió en la pensión. Durmió Es en un la dato pensión. seguro. Claro, segurísimo. Entonces, Esa es la no, pensión no, que hay no. en una escuela cerca, donde salen los muchachos Detrás del uniformes. banco de reserva. de Exacto. allá. Sí. Entonces no querían arrestarlo, ¿cree usted? Oye, entonces yo le doy Esa es la otro dato. pregunta. Ustedes ven ese video, ¿no, verdad? ¿Qué ocurre? Y es mi teoría. A Leo Martínez lo entierran alrededor de las 7 de la noche. Sí, el cementerio, sí. Porque llevan primero a Luis Manuel a Consuelo, alrededor Sí, de las yo 4 lo estuve entierran. allá. Leo Martínez está previsto a las 5, pero como Se había tanta prolonga el multitud, sepelio en el camino. y son alrededor de 10 kilómetros entre donde está el Bombero, lugar. parque, Exacto. Se tomó- frente a donde lo mataron y después al cementerio. Exacto. Se tomó casi 2 horas llegar Sí. al cementerio. Llegan alrededor de las 7 de la Sí. noche. ¿A qué hora matan a A las 9. Oiga, póngalo en pausa. En ese momento, cuando concluye el sepelio, que los periodistas abordamos los vehículos, nos dirigimos al recinto de la policía, de la comandancia de San Pedro de Macorís. Sí. Y ahí la fiscal sale con unas asistentes, nos dicen que ella va a dar unas declaraciones. Duró 15 o 20 minutos maquillándose en lo que salió. Y cuando sale, a la pregunta del periodista, lo que dice es que no tiene nada que adelantar porque está todo en proceso de investigación. Cuando salimos de allá, yo vengo en la camioneta del Caribe, le digo a la joven periodista, al chofer y al fotógrafo, señores, ¿y si matan a Pin esta noche? ¿Tenemos que devolvernos para San Pedro? ¿Y lo mataron? Y estando aquí en la capital, llegando a la capital a las 9 y 10, nos enteramos de que muere Pin, perdón, Joselito. muere Joselito. Sí, claro, pero hay varios elementos más. ¿Por que qué son los que- esperaron que los medios salieran de San y- Pedro para y que ya estuviera integrado ejecutarlo? el otro. Exactamente. Exacto. Entonces, pero además, donde él murió, hay un residencial cercano y ahí vive una persona o dos que yo conozco y varias más que son amigos míos de muchos años. Una de esas personas, una joven, tenía a su hijita comprando en un colmadito como a 3 casas. Cuando ve el movimiento, ni siquiera el tiroteo, ve el movimiento de policía que está rodeando todo el área, se dice, oye, aquí parece que hay algo con que están buscando, y sale huyendo a buscar a su recoger hija a al su bebé. colmado. No ha terminado de salir con la muchachita agarra de mano Donde cuando escucha. arranca el tiroteo. Hubo un tiroteo. Y el tiroteo duró 22 minutos. 22 minutos de tiroteo. 22 minutos de tiroteo. Eso fue un suicidio asistido. Entonces, ¿cómo van a decir que después de 22 minutos de que el tipo está acorralado y se suicida? ¿Usted vio la fotografía del cuerpo? Sí. ¿Usted vio lo que aparecía en la parte sobre la Aparentemente en la nalga y parte de debajo de atrás la... hay dos impactos de Pero bala. usted tiene más información que la que nosotros disponemos. Como usted es de San Pedro y tiene muchos amigos ahí, si usted ha accedido a algún tipo de dato sobre las condiciones en las que estaba el cuerpo, porque a la familia no le dejaron vestirlo y no podían abrirlo. Yo tengo una foto del cuerpo, de la cara extremadamente amoratada, sí, sí. muy... Hematoma sobre la y por ceja, principalmente. Hematoma por todos Demasiado lados, sangre golpe por para todos hacer los un lados. tiro. Pero además de eso, lo enterraron desnudo y no permitieron que los familiares le pusieran ropa. En ese caso, O sea, perdón, ¿por qué? Eso deben de explicarlo las autoridades. ¿Por qué no le permiten que los familiares le pongan ropa? Lo Porque no vistan. querían que lo vieran. don, No en querían ese- que vieran. Entonces, todo eso contribuye a tejer conjeturas. Porque De dudas. si usted no permite que vean el cadáver, usted no permite una sola ¿Y fotografía, esa decisión quién la toma? las autoridades correspondientes. En ese caso no tuvo que haber intervenido el Ministerio Público en representación de la sociedad para garantizar los derechos Claro, de los claro, familiares claro. en ese trámite, en ese tránsito, Claro, recibir el cuerpo, Porque hay un derecho de la manejarlo. víctima también. Es de eso que estoy hablando precisamente. Ya resulta imposible solicitar una exhumación para volver a examinar y desmeritar la nota que emite INASIS de que la causa fue el suicidio. ¿Qué pasos hay que dar para que eso se consiga? Bueno, ya hay varias instituciones como lo de los derechos humanos, los mismos familiares que han estado exigiendo que el cadáver sea exhumado para proceder a una nueva necropsia, para ver de verdad si realmente ocurrieron los hechos Sí. como ellos dicen. Ahora, lo lamentable es
que la médico legista dice que ella no podía decir absolutamente nada porque se lo prohibió el ministerio. Pero también entonces los periodistas no pudieron tener acceso a ninguna área. Incluso hay un video donde se ve a los policías diciendo tápenle, 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 para que nadie lo vea. Entonces, ¿por qué ese manto de misterio? Nos mandaron ese video. ¿Por qué ese manto de misterio? Sí. ¿Por qué ser tan poco transparente? Entonces, eso obviamente que tiende a generar dudas. En ese caso, la Procuraduría, al procurador le corresponde establecer las reglas y lo que se violó en San Pedro. Yo pienso que la comisión que está designada por el presidente debería de sumar el cadáver, porque determinándose la circunstancia en que murió, porque yo dije en una ocasión... ¿Porque habría homicidio? Yo dije en una ocasión que tampoco lo resaltaron, que habían 2 equipos buscando al muchacho. De la capital. 2 equipos buscando a que... El de la policía y otro del CEA. Había un equipo del CEA buscando. Claro, porque hay sicariato también en el CEA. ¿Cómo va a ser? O sea, a ese nivel. Por eso la gente tiene tanto miedo. Por eso es que no quieren hablar y que hay sicariato. A mí me han escrito cantidad de gente diciendo, ay, no siga hablando de eso, ay, por Dios, no hable. Porque hay sicariato. En el CEA. Hay sicariato, pero no solamente ese tema. Señores, que hayan venido ocurriendo muertes continuamente. En el 2011 murió un sargento de la policía, murió otra persona y 4 heridos de bala. ¿Por qué? O un pleito entre los ricos por la tierra de San Pedro de Macorís. De 3 grandes empresas. Pero no murió un rico. No murió un rico. No, murieron los pobres. Defendiendo a los ricos. ¿Y ahí sabe cuántas tierras se estaba discutiendo? Casi medio millón de hectáreas de tierra era el pleito. Y ahí hubo... Pero antes de esa tragedia, habían personas que la sacaban de la casa a la mala, dentro de esos campitos, para apoderarse de la tierra. O sea, es un despojo lo que ha estado ocurriendo. Y todavía, a decir verdad, después del decreto del presidente, en Atomayor repartieron cantidad de tierra ganadera no hace mucho. Sí, en la misma entrada. Y hay políticos de allá. La inmobiliaria. Es legisladores de allá que tienen de esa tierra. ¿Usted tiene expectativa de que la comisión que está investigando y que está hoy en San Pedro de Macorís, según lo que tenemos entendido, rinda lo primero es si usted cree que una semana le basta? Bueno, para el caso en específico de estos comunicadores, yo creo que una semana es suficiente. Ahora, para todo el entramado de corrupción que hay ahí, eso no es posible, porque es demasiado lo que ocurre. Ahora, yo conozco bastante a Lidio Cadet, porque Lidio Cadet es del Valle. Cuando fue cura estuvo ubicado en el Valle y nosotros lo conocemos desde esa época. Yo sé que es una persona íntegra, es una persona que en el epílogo de su vida, al final de su vida, yo no creo que va a cometer el error de apañar o de tapar un acto hecho por otro para llenarse él de... ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene la comisión para investigar? Porque obviamente usted habla de dinero por arriba y dinero por abajo, y lo que se hace por debajo no se deja contar. No se transparenta, esa es la verdad. Entonces, ¿cómo usted cree que será posible? ¿La gente de San Pedro hablará? Bueno, que investiguen a cantidad de personas que quieren hablar con esa comisión que tienen casos similares. Cantidad. Pero además, decía Lili una vez que fue a visitar a un compadre que tenía en Puerto Plata y lo había hecho administrador de las aduanas. Cuando va a la casa, el compadre era una persona pobre y de repente, cuando se sienta a comer, todos los cubiertos de plata, la vajilla europea, una casa increíblemente bien amueblada. Y Lili le dice, compadre, cuando mate a la gallina, esconda la pluma. Entonces, que busquen la pluma en San Pedro de Macorís. Doctor Cedeño. Que la busquen, que con la pluma se van a dar cuenta los beneficiarios de todas esas transacciones que hay de corrupción en el CEA. Sin lugar a duda que PIN tenía una posición administrativa en la inmobiliaria del CEA privilegiada, porque aparenta ser que conocía el levantamiento topográfico de cada pulgada que tenía el CEA. Cómo la gente o el que le interesaba un pedazo de tierra, una notificación, se informaba de que eso estaba en venta o de que podía optar por la compra. Bueno, es que esa es otra pregunta interesante la que usted hace, porque el CEA tiene un mapa general de propiedad. Exactamente. Y en el mapa general está indicado cuál está ocupada, cuál está vendida, cuál está en proceso y cuáles no. Entonces, ¿cómo es posible que usted venda 3 veces lo mismo y a 3 personas distintas cuando usted tiene un mapa que dice el estatus de cada lugar? ¿Quién nombró a PIN? El presidente de la República. Lo nombra, claro. Ese cargo es por decreto. Sí, por decreto. Porque Pepe Domínguez sí fue designado, que es de allá. Sí, también. Entonces, ese es un cargo mediante decreto. Hay que buscar el decreto a ver si anexa. Y además, hoy día en la concentración de la administración, cualquier cargo de cierta importancia tiene que pasar precisamente por el... A mí lo que me llama la atención es el Palacio. La consultoría. Si no lo hace. Me llama la atención que tuviesen que morir 2 comunicadores prominentes que tenían el programa más escuchado, que había muerto gente antes, pero que tuvieron que morir ellos
para que San Pedro hablara, o para que fuera como tan evidente. ¿Qué pasa con nuestro sistema? Que la impunidad es la norma y la gente no... Hasta usted mismo se lo pregunto, o sea, ¿cómo ha sido posible que todo esto haya ocurrido frente a una comunidad que es parte del país y que tiene partidos políticos, tiene gente decente también, y que esto consta de todos los días, se abusa del más débil, y hay que matar 2 periodistas o comunicadores para que sea público? La sociedad dominicana está adocenada y enajenada, la sociedad en su conjunto, y en esos antivalores que se están inculcando en la sociedad dominicana, esas comisiones, esos niveles de corrupción, mucha gente lo ve como normal. Yo quiero conseguir tanta cantidad de tierra y yo sé que lo otro es el pago que tengo que dar, y lo agregan como parte del proceso, es como parte de todos los sobornos, todo lo que ocurre. ¿Qué sugerencia usted haría a la Comisión de la Tierra que todavía no se ha negociado en San Pedro? ¿Qué hacer y cómo manejar esa propiedad que todavía es del Estado? De Interesante. Mire, yo he venido insistiendo desde hace mucho tiempo en que San Pedro de Macorís tocó fondo económicamente. De ser una gran ciudad, de ser la Sultana del Este en un momento, de ser la capital económica y cultural en un momento, San Pedro de Macorís es hoy una de las ciudades más pobres, con más problemas, al punto tal que entre el censo del 2002 al censo del 2010 redujo su población en un 5%. Oigan lo que estoy diciendo. O sea, una provincia que reduce su población en un 5% es terrible, porque se perdieron 50.000 empleos en los últimos 10 años. 18.000 empleos en los ingenios azucareros que se cerraron, como Santa Fe, Consuelo, Quiqueya y Boca Chica, que no tiene tierra hacia la capital, sino todas las tierras son entre Los Llanos, Vallaguana y el mismo San Pedro Macorís municipio. O sea, entonces, pero Zona Franca tenía 39.000 empleados hacia el 2000, hoy tiene 10.000, perdió 30.000. Y el turismo de Juan Dolio y Guayacán y Villa del Mar se convirtió de turismo de hoteles a turismo inmobiliario. Y los hoteles cerraron prácticamente todo y se convirtieron en grandes torres donde no genera empleo. Entonces estamos hablando de más de 50.000 empleos. Señores, en cualquier parte del mundo donde se pierden 50.000 empleos, el Estado tiene que ir con políticas sociales y eso no se está haciendo. Entonces, las tierras pueden convertirse en un elemento para producir alimento cárnico, para producir vegetales, para producir frutas y víveres. Y hay un mercado a menos de una hora en Bávaro que consume 25.000 millones de pesos al año en esos tipos de productos. Pero lo que hay es exfuncionarios del CEA con miles de tareas. Hay menos de 10 familias que tienen más de 700.000 tareas. Tenemos que irnos a la pausa rápidamente, así, breve. 2 preguntas que me estaban formulando. La primera pregunta que están diciendo, porque ayer, Pin, cuando pusimos el audio de él, que se refiere a la denuncia de Monseñor Osoria, dice, si yo le mando 5 o 6 guardias, lo dejamos ahí, o sea, como una posibilidad. ¿Pin tiene guardias? Sí. ¿Tiene guardias? ¿Cuántos guardias? El CEA tiene militares. Sí, tiene un ejército de gente comandado por altos oficiales. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ok, entonces... Y armas de todo calibre. Y eso es así, funciona así, esa es la norma. Cuando se tiran en esos campos es con ametralladora y armas de largo calibre. Oh, ya, entonces esa es una cosa. El otro detalle que también me están diciendo, y de eso hemos recibido muchas informaciones, Altagracia tiene una flota que eso funciona, de que este señor había materializado un atentado contra un hijo de un exfuncionario o funcionario de San Pedro de Macorís días antes, que lo acusa de ser el beneficiario de esas tierras. ¿Quién era el beneficiario de las tierras de Rodríguez y si el atentado fue cierto? El beneficiario, según la información que tengo, es un hijo de un funcionario del PLD, de San Pedro de Macorís. Le toca a las autoridades que es de la comisión determinar quién es ese hijo. Pero hay 2 datos más que yo di también. ¿Y el atentado se produjo? Sí, el atentado se produjo. ¿Hubo un atentado? A ese muchacho, al hijo del funcionario, le tiraron 5 disparos. ¿Y dónde fue eso? Allá en San Pedro ¿Un atentado o un susto? No, le tiraron. Le tiraron. Impacto cerca donde estaba. Cuando te disparan, aunque sea para un susto, una bala de esa se puede desviar por el mal manejo. Sí, porque salen a buscarlo como buscaron a Rodríguez. Entonces hubo un atentado contra pero además de eso, a otro funcionario, posiblemente el mismo, le quemaron un cañaveral como parte de la protesta de Joselito, porque no le estaban resolviendo. Ahí tienen ustedes los datos. Vamos a esperar los trabajos de la comisión. Sergio Cedeño, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Sergio Cedeño fue diputado, alcalde por el Partido Reformista en San Pedro de Macorís. Gracias por darnos algunos datos. Por supuesto que estamos mirando muy pendientes de lo que ocurre ahí.